el último grupo. Chinchero, Patana Blanca, Calderón, Cruz, Marco y Carvajal, Momani, Betty, Alba, ¿no ve? Marco, ¿estás ahí? Ya, a ver, ¿qué tema te va a tocar? Lo que tienen que hacer es, a ver, al primero les diré los temas, ¿ya? Lo que vamos a hacer, que pues tú vas a hacer, a ver, veremos qué tema te puedo tocar. La Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. Tu grupo. Ese es el tema, ¿ya? Del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. De aduanas, ¿ya? Vamos con otro grupo. A ver. ¿Quién es este grupo? Eric, no, espera. Marco, ¿tu apellido es? Marco Calderón. Sí, está bien. Segundo grupo, Erika Rubén Poma Condori. Ella es la jefa de grupo, ¿no ve? Eric Rubén Poma. Grover, Boris, Karen. ¿No está ninguno de ese grupo? Buen día, licenciado. ¿Qué te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Anaí Karen Rodríguez, licenciado. Ah, ya, tú eres Karen. Ese es tu grupo, ¿no ve? Eric, Grover, Boris, Anaí, Karen, ¿no ve? Boris Álvaro, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Vemos qué tema vas a hacer tú. Ya. El Aladi, el Alac vas a hacer, ¿ya? De acuerdo, licenciado. Vamos a otro grupo. ¿Me han enviado sus nombres? Aquino Cusi, Zitzen, Acarapi Gallardo, Luis Alberto, Gilca Medellín Choque, Araníbal, no, ese es su apellido, Gabriela Pérez. ¿Quién es el representante de este grupo? ¿O el delegado? ¿Quién se va a hacer cargo? El responsable, Bueno, Aquino, ¿no buen ve? día. Sí, aquí no se es responsable. Aquino. Aquino, Zitzen es su nombre, ¿no? No, yo soy Luis Alberto, Ya, eres soy integrante integrante del del grupo. grupo. También te vas a anotar entonces el tema que no se habla de lo que decimos. Mercosur. Está bien, licenciado. Mercosur, ¿ya? Este grupo tenemos aquí el. Aquí está. Pasa Chambi, Clarisa. Buenos días, licenciado. Clarisa, ¿no? Listo, ¿qué tema vas a decir tú? El Aladi y el Cedo, ¿no? Lacan. Clarisa, Lacan, vas a decir ya. Ah, ya está bien, licenciado. Anótate, Lacan. Tenemos 5. 8 grupos, estamos en Clarisa y está Zubi. Entonces, Clarisa Zubi. Lisette Zut Condori. Sí, licenciado. Zut Condori.
ver, ¿qué tema puedes decir tú? Ya estaba acá. Me consultan bien. Vas a realizar este tema, ¿ya? El COMELEP, anotate. Convenio Multilateral de Aduanas para América Latina, ¿ya? COMELEP. Lisette Zut, Está bien, licenciado. COMELEP, ¿está bien? Ya. ¿Qué grupo más tenemos? Tú eres Lisette Zut, ¿no? Sí, licenciado. Ya, muy bien, entonces, ¿qué me falta? Clarisa Rubia Pasa Chambi. Ya te he dado el tema, ¿no ve, Clarisa? Sí, licenciado, la canas ya. La plana, sí, ¿no? Ya, bueno, creo que son 5 grupos nomás ahí, ¿no ve? ¿Esos son todos los grupos? ¿Alguien me estoy saltando o es que me he saltado en la lista? Acabo de entrar, buen día. No sé si a mí le asigno ya un tema. Eric Rubén, sí, le he dado a Anaí. Anaí Muchas es, gracias. ya. Gracias. Sí, de los grupos, los delegados, ya saben, ¿no ve? Ahorita a Eric ya le he dado a Anaí, a Alca van a ser y a Ladi van a ser, ¿ya? Eric, creo que eso es todo. Sí, Hasta ahí, gracias. si alguien me he saltado, no creo, 1, 2, 3, 4, Licenciado, buen 5. día. Disculpe, falta nuestro grupo. Falta tu grupo. ¿Me has enviado tu Sí, lista licenciado, le acabamos de enviar. recién? Ya. Sí, licenciado. ¿Quién es la delegada? Entonces, por eso no lo he bajado ya. Dame, ¿quién es el delegado? Mi persona, Laura Janet Escalante. Ya, Laura. Laura. Pero ya me has enviado, ¿no? La lista. Sí, sí, licenciado. Ya, está bien. Entonces yo lo voy a bajar. Acá ya estamos. ¿Qué más hacemos? Como le también. Ya. A ver, lo que vamos a hacer, ustedes van a hacer acuerdos, ¿ya? El siguiente acuerdo van a hacer, puro acuerdos van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, acuerdo, anótate. ¿Estás anotante? Acuerdo de comercio de la República Bolivariana de Venezuela y Bolivia. ¿Está bien? Es el acuerdo de complementación económica. Acuerdo de complementación económica, ¿ya? Económica hace 31 van a ser ahí mismo, ¿ya? Después, igual, acuerdo de complementación económica, igual, no solamente hace 31, igual el 22 más, hace 22 más van a ser, ¿ya? Es entre Bolivia y otros estados. Después otro acuerdo más, 3 acuerdos van a ser, ¿no? El acuerdo de transporte fluvial. Acuerdo de transporte fluvial. ¿Ya, Laura? Licenciado, ¿podría repetir, por favor? Acuerdo de transporte fluvial, ¿ya? Acuerdo de compensación económica, hace 31 guión hace 22.
Después, acuerdo ya entre la República Bolivariana de Venezuela y Bolivia. ¿Está bien? Ya está, ¿no? Licenciado, buenos días. Mi grupo Espera, más falta. Jessica, ¿tu grupo me has enviado? Eh, sí, sí, le hice. Y a ver, ¿quién es la delegada? Yo, Deina. Tu Deina Nayeli Fernández. Nayeli Fernández. Ya. Si me has enviado, ¿cuándo me has enviado, Deina? Ahorita dice, les he enviado. Ya, entonces te lo voy a descargar ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé si me será esto ya. Ok, veamos, unos temas que ya. Ya. El acuerdo, tú también vas a hacer acuerdo, ¿ya? Ya, Lice, está bien. Acuerdo sobre la asistencia técnica, ¿ya? Para la optimización del control y facilitación del comercio internacional, ¿ya? Para ya para la optimización de control y facilitación, ¿ya? Del comercio internacional entre la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Entre la Aduana Nacional de Bolivia y la Administración Federal, ¿ya? De Ingresos Públicos de la República de Argentina. ¿Uno me puedes repetir, Sí. por favor, Lice? Ya, es el acuerdo sobre asistencia técnica para la optimización del control, ¿ya? Del control y facilitación del comercio internacional. Nacional entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Administración Federal, ¿ya? De la República de Argentina. Ya, Lice, gracias. La República Federal de Bolivia, de Argentina, ¿ya? Listo. Después, Licenciado, buenos días. buen día. Disculpe, licenciado, la otra clase no estaba ahí. No tengo grupo. No sé si algún grupo le falta un integrante. ¿Algún grupo le falta? ¿Alguien puede incluir a la compañera? ¿Cómo te llamas? Giovanna Chambi. Giovanna Chambi. Licenciado, buen día. Yo tampoco tengo grupo. No tienes grupo. Ya. Sí, ¿Quién más licenciado. no tiene grupo? ¿Alguien más tiene grupo o no? ¿No tiene grupo? Ya las dos compañeras. ¿Pueden hacer?
Sí, licenciado. Ya, ¿quién va a ser? A ver, ¿se conocen o no se conocen las dos? No, Mm, licenciado. ¿Y ahora cómo van a trabajar? No somos siete. ¿Cuál es el nombre de la compañera Licen? Yo al WhatsApp lo puedo buscar. Sí, a ver, se van a comunicar ya. ¿Quién es la primera compañera? ¿Que me dé su nombre? Giovanna Chambi Marca. Giovanna Chambi Marca. Chambi Marca. La otra compañera, Diana Aruquipa Ticona, licenciado. Diana Arequipa Ticón. Ya. Los dos son, ¿no? Van a hacer el acuerdo de preferencia arancelaria regional, ¿ya? Licenciado, el acuerdo de preferencia arancelaria regional, ¿verdad? Regional número 4, sí. Par Ya, 4. licenciado. Se denomina par 4. Arancelaria regional, ¿ya? Listo. Ya tenemos todos los grupos, ¿ya? Son 8 grupos. Lo que tienen que hacer es lo siguiente ahora, ¿no? Ya les hemos distribuido los temas, entonces lo que tienen que hacer, van a investigar los temas, van a hacer un pequeño informe escrito, ¿ya? Les estoy diciendo un informe, no una monografía, ¿no? Una pequeña investigación con un informe, ¿ya? Por ejemplo, de qué es cada una de las instituciones, por ejemplo, qué es el Mercosur, ¿no ve? En qué consisten sus principios, sus objetivos, qué países son miembros del Mercosur, ¿no ve? Y aparte de eso, cuál es el tratado, ¿no? ¿Cuál es el tratado y cómo está estructurado su tratado? ¿No? Lo mismo de la CAN. Y los que tienen los acuerdos van a desarrollar y van a exponer en qué consiste esos acuerdos, ¿ya? Los acuerdos económicos. En qué consiste y cuáles son los beneficios. La mayoría de los temas son acuerdos y organismos en los cuales Bolivia está participando, ¿ya? Entonces van a hacer dentro de su informe, dentro de su exposición, de su defensa, van a hacer igual cuál es la relación y la importancia para Bolivia cada uno de estos acuerdos y además también los que están haciendo organismos para los organismos, ¿no? De qué manera Bolivia interviene en los organismos y los organismos también de qué manera intervienen en Bolivia, ¿ya? ¿Está bien? Sé que por una parte me van a presentar como les he dicho, su informe y van a también realizar sus diapositivas para poder defender su informe, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, licenciado? licenciado. Ya, si tienen alguna duda, algo con referencia, para eso me van a escribir en interno, ¿ya? Fecha de entrega de los trabajos. Ahorita estamos en marzo, abril, mayo. Para mayo, ¿está bien? Un mes de trabajo. Hoy estamos ya en la última semana de marzo, entonces abril van a trabajar todo el mes y mayo me entregarían el trabajo. ¿Está bien? Mayo, sí. Licenciado, buenos días. ¿Va a ser a mano todo? ¿El informe? Sí, ¿qué va a ser a mano y qué va a ser a compus? El informe van a ser, pues, tomando en cuenta lo que es, por ejemplo, la realización de trabajos de investigación APA 6 o APA 7. Entonces, en tu informe tiene que haber bibliografía, todas esas cosas, ¿no ve? Tiene que ser a computador, no a mano. El informe es grupal, como les estoy diciendo, ¿ve? Pero van a ser tomando en cuenta la metodología de investigación APA 6 o 7.
Ya listo. ¿Está bien? En ese sentido, pues entonces, si toman en cuenta ustedes cuál es la metodología, pues en APA 7 están los márgenes, nivel de el tamaño de hoja que se debe utilizar, después el tamaño de letra, títulos, subtítulos, referencias bibliográficas, ¿no? Entonces está. Si utilizan cuadros, igual referencia de los cuadros, si ustedes han realizado los cuadros, realización propia, y si han sacado de un autor, entonces ahí en la parte de abajo está, ¿no ve? Cuadro, ¿no ve? Autor, tantos, o de texto, tantos, ¿no ve? Entonces van a utilizar lo que es el método APA 6 o bien APA 7, ¿ya? ¿Manejan, no ve, APA? Ya, muy bien, Marco. Entonces, si manejan APA, entonces está bien. Si no, de todas maneras, yo les voy a pasar también un formatito con cuáles son las características y los modelos de investigación según APA, ¿ya? Para que ustedes vayan. Sí. Ese informe van a entregar presenciales, vamos a quedar una fecha. Si estamos hablando de mayo, eh, puede ser el lunes, puede ser lunes 2 de mayo es feriado, ahorita lo que estoy viendo, ¿no? El jueves, ¿está bien? O el martes quieren entregar. Martes 3 de mayo, después del feriado, pero no creo, ¿no? Muchos se van a viajar, tal vez no van a volver rápido, ¿no? Jueves, ¿no ve? O no está bien. Jueves 5 de mayo. Jueves 5 de mayo. ¿A qué hora me van a entregar? 9 de la mañana, 1 hora vamos a quedar. Jueves 5 de mayo, ¿ya? Fecha de entrega. Fecha de entrega. Mediodía, que sea para de la noche. Jueves 5 de mayo. Licenciado, que sea en la tarde, es que casi la mayoría pasamos no clases en la mañana. Hasta mediodía pasan clases, ¿no? Sí, ya. En la tarde, Hasta- entonces. Jueves. Ah, no, jueves. Tengo actividad yo. No, viernes tampoco tengo clases. El día miércoles tendría que ser en la tarde, si es en la tarde. El miércoles sería en la tarde. ¿Está bien? Está bien, Lick. Ya, miércoles entonces quedaron, sí, en la tarde, entonces me van a entregar miércoles en la tarde para que no me puedan entregar jueves en la mañana, entonces en la tarde vamos a partir de 2 de la tarde a 3 de la tarde, ¿está bien? Ya de todas maneras en el grupo ya les voy a enviar un mensaje para hacerles ese acuerdo, que en mayo, el 4 de mayo en sí ya no va a ser 5, entonces me van a entregar sus trabajos de manera presencial, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda? 4 de mayo. Con referencia al trabajo. Y las exposiciones, licenciado, ¿desde qué día vamos a comenzar? Ese mismo día les vamos a sortear, ya a medida que van a ir llegando los bolitos también, los bolos, entonces yo ya lo voy a listar, digamos, son 8 grupos, 8 bolitos, entonces ya van a ir sacando, tú me vas a entregar, sacas un bolito, entonces te va a salir, digamos, el grupo número 1, entonces ya vamos a, y a partir de mayo también, si va a ser jueves, a partir del 16 de mayo vamos a empezar a defender, hasta fin de mayo, yo pienso. Esas 2 semanas vamos a defender, las 4 clases vamos a defender. Por día, por clase, digamos, 2 grupos que defiendan, ya tenemos las 8 defensas. ¿Ya? A partir del 16 ya van a defender. Esa semanita van a tener, por ejemplo, los que sean el número 1 para preparar o para trabajar en sus diapositivos, si es que no han podido terminar, ¿no? Pero ya esa semana van a trabajar. Y a partir del lunes 16, los lunes pasamos clases, ¿no? Los lunes y miércoles 16 y el 18, el 23 y el 25 vamos a hacer las defensas. Está bien, en el transcurso de esas 2 semanas.
¿Está bien? Estoy bien, licenciado, gracias. Ya, eso es, lo importante es que preparen sus trabajos y me entreguen el 4 de mayo, ¿ya? Y de acuerdo a eso ya vamos a ver, ¿no? Porque ya estamos ahorita terminando, como les he dicho, entonces el mes de, ahorita estamos marzo, ¿no? Abril, durante todo el mes, un mes suficiente para que ustedes puedan trabajar, investigar y hacer un pequeño informe, ¿ya? Y después en mayo ya va a hacer la defensa. Perfecto. Licenciado, Sí. el informe debe tener lo que es la introducción y objetivos, o solo, digamos, en qué consiste y sus beneficios. Ya, o quieren hacer una monografía pequeña. Cuando es el informe solamente va a ser, por ejemplo, historia, antecedentes históricos, digamos, ¿no ve? Antecedentes históricos, después viene, por ejemplo, podemos ver estructura, organización, pero en una monografía ya pues tienen, ¿cierto? ¿No ve? Objetivos, por ejemplo, tiene problemática, ¿no ve? Tiene problemática, justificación, objetivos, después tiene un marco teórico, ¿no ve? ¿Qué es esa institución? Un marco histórico, puede realizar después un marco jurídico para poder desarrollar, por ejemplo, el tratado, la carta que regula esa organización, por ejemplo, en la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, ¿cuál es el tratado, la carta que regula esa organización? Entonces, pueden desarrollar y al final hacer lo que va a ser unas pequeñas conclusiones y debate. Entonces, o podrían hacer así también si es que quieren, ¿no? Una pequeña monografía. ¿Está bien? ¿Qué son sus objetivos? Por ejemplo, al realizar, por ejemplo, los que van a hacer la CAN, ¿no ve? Describir las instituciones de la CAN, ¿no? Especificar cuáles son los países que intervienen en la CAN, ¿no? Cuáles, ¿no? Las finalidades de la CAN. Entonces, tenemos unos ciertos objetivos dentro de tu investigación, si es que vas a hacer una monografía, ¿no? Pero como mínimo yo les estoy pidiendo solamente hacen un informe, ¿no? Pero si aquellos que quieren realizar un trabajo un poco más amplio, pueden hacer una monografía, pero ya con la estructura de la monografía también, ¿no? Como tú dices, ¿no? Puede tener ahí, en primer lugar, el tema de investigación, que es lo que quieres llegar a investigar de la CAN. Y en la CAN vas profundizando todo, ¿no? A través de lo que va a ser el planteamiento de tus objetivos. Si quieres hacerlo así. ¿Quién me preguntaba? ¿Pasa que os no ve? Clarisa. ¿Quién me ha preguntado? Gabriela, licenciado, te pregunto. Gabriela. Está bien, ¿quieres hacer una monografía? Está bien, no los voy a rechazar, no es un trabajo un poquito más amplio, ¿no? Entonces, si quieres hacer... No, licenciado, estaría bien nomás el informe. Un informe, ¿no? Por el informe, por ejemplo, va a ser a lo mucho tendrán unas 7 hojas, a lo mucho, ¿no ve? En cambio, cuando ya empiezan a desarrollar una monografía es mucho más amplio, ¿no? 7 o 10 hojas, ¿no? En cambio, la monografía va a tener unas 20 hojas, 20 páginas para adelante, 30 páginas para adelante, pero ya va a estar un poco más desarrollado y más profundizado, ¿no ve? Ahora, si aquellos grupos que ven conveniente que es necesario realizar una pequeña monografía, ¿ya? No una monografía bien ampulosa, ¿no? Porque de una monografía se puede desarrollar muchas cosas, pueden realizar, tampoco está restringido, ¿ya? No lo estoy diciendo siempre, pero lo mínimo que tienen que hacer es por lo menos un informe, ¿ya? Un informe bien desarrollado, ¿ya? ¿Está bien? Como si fuera un artículo científico, ¿está bien? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Si hay alguna duda de manera interna, entonces me consultan, ¿ya? La fecha de entrega, todo ya hemos quedado, ¿está bien? Está bien, Lee, gracias. Listo. Dicen las exposiciones van a ser todo virtuales, ¿no? Ah, Hugo, ¿algo quieres decir? Las exposiciones van a ser todas virtuales, ¿no? Mientras sigamos con esa metodología y no haya una autorización del consejo de carrera y de la dirección, entonces pues
Yo creo que sí, no sé, el consejero debe estar más informado, ¿no? Con cuál es la medida en que se va a adoptar, ¿no? Las clases. Entonces, todavía a mí no me han informado nada, pero yo pienso que los delegados deben saber, ¿no? Entonces, si es que todavía no hay una autorización expresa, así como dice la resolución del HCU, entonces, hasta que exista esa resolución, pues vamos a esperar, ¿no? Virtual. En caso de que, digamos, en la próxima semana o una semana ya saldría un comunicado, un circular por las autoridades competentes en las cuales nos indiquen que las clases se van a retornar vía presencial o semipresencial, entonces vamos a hacer también las defensas presenciales. Si no, si se mantiene todavía esta modalidad, pues vamos a hacer virtual. ¿Está bien? Dependiendo cómo esté también la situación de la carrera. Entonces, mientras ahorita está virtual, ¿no ve? Entonces vamos a seguir ese marco, ¿no? Si ya va a haber un comunicado, un instructivo, entonces también vamos a retornar a clases, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sabes algo, Marco, de eso? ¿Tú que eres el delegado? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Sabes? Por eso, ¿hasta cuándo? ¿O han fijado algo? ¿O se han reunido? ¿O todavía recién se van a reunir? Ah, bien. Ah, ya. Para que nos dé algo. Ah, ya, perfecto. Hablando del examen, vamos a quedar la fecha del examen. Vamos a avanzar la OEA más ya, la Organización de Estados Americanos. Hasta ahí va a ser nuestro primer parcial. Ya, o sea que ahora hoy día vamos a ingresar yo creo esta clase y la próxima clase nos vamos a avanzar la OEA. Y hasta ahí va a ser nuestro primer parcial. ¿Está bien? Y nuestro primer parcial va a ser, si la próxima clase vamos a terminar la OEA, hoy día estamos 30, ¿no? La próxima clase es el lunes 4. ¿Está bien lunes 11 o jueves 14? El lunes Tengo 11. lunes 11, ¿no ve? ¿Está bien lunes 11? ¿Todos están de acuerdo con el lunes 11 o el 14? Para darle un poquito más tiempito si es que quieren repasar algo. Y les voy a dejar el material ya. Unas copias o escaneado. Les voy a mandar escaneado en PDF. Esta semanita, este fin de semana les voy a mandar para que ustedes ya vayan repasando y profundizando, y también las diapositivas que les he enviado vayan repasando y profundizando, ¿ya? Todas las diapositivas que les he enviado. El 11 entonces sería nuestro parcial. Ya. Listen, Sí, Hugo. ¿qué se llama? Tengo una sugerencia, ¿no? Sobre los exámenes presenciales o virtuales. Al momento de la inscripción, a muchos se nos indicó que todo este semestre va a ser virtual, y Quique no nos quería cambiar. Por ejemplo, yo soy de la noche y me botó varias materias a la mañana, y Quique indicaba que todo iba a ser virtual, que no se preocupen y demás. Yo no quería cambiar. En todo caso, si hubiera la posibilidad, y que se considere que los que quieren dar virtual, lo den virtual, y los que quieran dar presencial, que los den presencial, dicen. Esa sería mi sugerencia con respecto a los exámenes. Bien. Tendríamos que tomar una modalidad única, ¿no? O bien presencial o bien virtual, ¿no? De acuerdo a la mayoría de los estudiantes, ¿no? Entonces, para que sea de manera igualitaria, ¿no? La evaluación, ¿no?
porque muchos pueden decir, "Ucha, no, de manera virtual estaba más difícil, o de manera presencial estaba más fácil", entonces va a haber, digamos, una discordia, digamos, ¿no? O sea, al final, el problema ya va a ser también una generación de problema para mí, ¿no? Entonces yo preferiría que para todos, ¿no? Cuando la lluvia cae, moja a todos, ¿no? Entonces hay una modalidad, si se asume dar una evaluación presencial, entonces sería para todos presencial. Ahora, si se asume tomar la evaluación a través de la vía virtual, entonces también para todos virtual. Entonces, yo eso lo dejo en sus manos de ustedes, ya coordinen ya a través de lo que es su delegado del universitario Marco. Marco, tú te vas a encargar de coordinar ya, vas a hacer un formulario, por ejemplo, ¿no? Un formulario en la cual tú vas a, por ejemplo, hacer una votación, puedes hacer una votación democrática en la cual los compañeros, qué compañeros están de acuerdo con una evaluación virtual o qué compañeros están de acuerdo con una evaluación presencial. Entonces, de acuerdo a cómo se gane, ya cómo se someta a la elección, entonces pues vamos a tomar las decisiones, ya, por la cantidad de compañeros que están participando en el paralelo. ¿Está bien, Marco? De manera interna ustedes, y me dices. Sí, un formulario en Google, ¿no ve? Entonces, y haces una elección democrática, ¿no ve? ¿Está de acuerdo usted para realizar el examen de manera, ¿no? Uno puede ser, usted está, ¿por cuál de estas modalidades, ¿no ve? Estaría de acuerdo en realizar el examen de organismos internacionales? Entonces hay con la modalidad 1 virtual, modalidad 2 los presenciales. Vamos a ver ahí qué es lo que deciden, y la mayoría nos vamos a sujetar a la mayoría de los estudiantes, ¿ya? Elisa, en la palabra, ¿qué pasa? Que también eso no es justo, porque si nos han dicho en un principio que todo iba a ser virtual, no debería de ser presencial. Y aún cuando hubiera algún documento por parte de la universidad que indique que sí vamos a pasar una transición de virtual a presencial, debería de considerarse esto. Por favor, porque no hay ningún documento que indique por parte del vicerrectorado indicando la vuelta a clases normales. No, ya, Entonces, Emilio, Hugo, anterior semana ya ha salido la resolución del HCU para el retorno a clases presenciales. Entonces dice que se tome en consideración, porque muchos de los de la noche estamos aquí en la mañana, digamos, y no queríamos estar en la mañana, y aún así se nos ha obligado, no nos quisieron cambiar. Ya. De todas maneras, pues vamos a ver los casos especiales. Entonces, si hay personas como tú, digamos, que no están presentes aquí o están en algún otro lado, tienen alguna dificultad, pues vamos a hacer alguna consideración ya en este sentido, pero quiero informarles también en cierta medida de que sí hay una autorización, ya ha salido ya la resolución del HCU, el retorno a clases presenciales y semipresenciales de acuerdo a la característica de cada carrera, dice, ¿no? Entonces, por eso yo le preguntaba al compañero Marco, al delegado del curso, en qué habían quedado con el centro de estudiantes y con, ¿no? Con las autoridades, con la dirección de carrera y lo demás, en qué han quedado como carrera, y me ha dicho que Marco todavía no, está todavía en consenso el retorno a las clases de 100, pero sí están viendo la modalidad de evaluación, ¿no? Yo creo que en ese marco, por eso también, según la información que tenga Marco, también yo creo que les va a dar una propuesta, ¿no? Posiblemente tal vez demos de manera virtual este primer parcial, ¿no? O damos directamente de manera virtual este primer parcial. Entonces, ahorita podemos decidir también, ¿no? Si es que la mayoría está de acuerdo en dar virtual. ¿Están de acuerdo en dar virtual? Sí, licenciado. O es muy complicado. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que virtual. Sí, está bien, Ariel. Ahorita les voy a dar la palabra, ya antes déjenme concluir. ¿Sabes cuál es el problema de todo virtual? A veces que muchos compañeros, sabes que está cronogramado el tiempo de examen, digamos, ¿no? Y a veces falla el sistema, falla la señal, y justo no logran enviar el examen, ¿no? Me ha faltado minutos, y pues se ha cortado ya, como se dice, la evaluación virtual, ¿no? Ya se ha colgado, ya no han podido enviar porque se les ha vencido el tiempo.
En ese sentido, pues, hay esas dificultades muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que no han logrado enviar su parcial, o es que se les ha colgado el sistema, no sé, muchas dificultades que yo he visto, ¿no? En las últimas gestiones que se ha dado de manera habitual. Es un poquito la dificultad, ¿no? Pero si la mayoría está consciente, ¿no? Siempre se les ha dado un plazo ponderado, ¿no? Hasta un tiempo para poder enviar, ¿no? Digamos que el examen termina dentro de 30 minutos, entonces se les da todavía unos 5 minutos más para que en esos 5 minutos puedan subirlo y cargarlo, ¿no? Entonces, algunas veces hay esa dificultad, pero yo pienso que, como les digo, ustedes pueden tomar una decisión, ya puede ser este primer parcial, podemos tomar de manera virtual, hace que también nuestras autoridades se pronuncien, ¿no, de Marco? Mm. Claro, si es que va a ser presencial, todo obviamente que se tiene que cumplir con las medidas de bioseguridad, ¿no ve? Todo lo referente a lo que es la protección de la salud, ¿no? Barbijos, alcohol y lo demás, ¿no? Pero de todas maneras, hagan ese formulario y me comuniques, Marco, de todas maneras. Y si hay algunos casos especiales, pues vamos a ver de manera ya interna, vamos a ver cómo solucionar, pero veremos cuál es la decisión que vamos a tomar. La próxima clase yo creo que ya vamos a tomar la decisión. ¿Ya? ¿Ya, Hugo? Si es que hay una dificultad con tu caso, entonces vamos a considerar esa situación. Muchas gracias. Ya. Está bien, entonces, ¿no? Ya, entonces vayan coordinando eso y me comunicas la siguiente clase, Marco, ¿ya? Entonces creo que hemos quedado ya en los parámetros de evaluación. ¿Está bien? ¿Qué fecha es nuestro parcial? 4, ¿no? 11, licenciado. Espérame una tardecita. Once, sí. Abril. Lunes 11, sí, lunes 11, parcial. En horario de clase, ¿ya? Listo. ¿O hay un cronograma? No hay, ¿no? Ya veremos. Pero lo más probable es que sea de manera virtual el primer parcial, ¿ya? Así que no se preocupen, entonces. ¿Está bien? Veamos, pero también algunas consideraciones si es que hay por parte de nuestras autoridades y por los delegados y consejeros. Vayan preparando. Sí. Para este primer parcial. Por ahí ya para el siguiente parcial ya va a ser obligatorio las clases presenciales. Están en el transcurso de de estas 2 semanas ya se va a definir todas las actividades, si van a ser presenciales, es de manera paulatina. Por ejemplo, ya otras carreras están ahorita con ya las semipresenciales ahorita. Entonces es de manera paulatina esta semana y la próxima. Yo tengo entendido que esta semana igual están viendo algunos centros de estudiantes de otras carreras a hacer su cronograma de actividades presenciales, ¿no? Y están solicitando ya en qué situaciones van a pasar clases, todo eso. Ya, pero para este primer parcial y para la segunda, yo creo que no sé si va a ser presencial, pues dependiendo ya, vamos a ver la evolución de la carrera, ¿no? A nivel sanitario, pues, y las decisiones también de las autoridades. Para el primer parcial. Sí. Ya, si es que, por ejemplo, como te digo, Marco, si es que va a haber ya una orden expreso de las autoridades de la dirección de carrera, ¿no? Porque ya a nivel universidad ya hay, como ¿no? Ya han sacado la resolución de que se tiene que retornar de manera paulatina a las clases presenciales y semipresenciales y presenciales. Pero ahora nuestra carrera tiene que tomar también una decisión respecto a esa resolución del HCC, entonces seguramente lo van a realizar, pues en el transcurso de estas 2 semanas ya va a haber seguramente un instructivo oficial, ¿no?
si es que va a haber semipresenciales o directamente presenciales, pero no, pero semipresenciales va a ser de manera paulatina. En el segundo semestre yo creo que ya va a ser presenciales. ¿Ya? Ya, para este primer parcial le tomamos en cuenta y les vamos a ver para el segundo. Ya, entraremos un poquito a lo que es la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una presentación. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Está presentándose? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿ya? La Organización de Estados Americanos. Igual es una organización, pero ya no es una organización a nivel mundial, vamos a decir, no, no es una organización, sino como su nombre lo dice, es un tipo de organización en las cuales está integrado por estados igual, soberanos, independientes, pero de lo que corresponde a la región de América, ya vamos a ver al continente americano, ¿está bien? Y tiene un poquito acerca de cómo surge, cuándo surge y de qué manera surge, ¿no? La Organización de Estados Americanos, pues, igual, ¿no? Ya antiguamente no tenía esa denominación, ¿no? Surge a través de un sistema panamericano o interamericano, ¿no? En la cual, en primera instancia, este sistema estaba conformado por 21 países, ya 21 países, las cuales conformaban un sistema de organización o interamericano, ¿no? No era siempre una organización, sino es que un sistema interamericano o panamericano, en la cual pues estaba organizado por 21 países. Está bien, especialmente este sistema interamericano pues estaba relacionado con lo que son los derechos a nivel América, a nivel de las tres Américas, Norte, América Central y América del Sur, ¿no? Especialmente hacía referencia en este sistema panamericano en primera instancia acerca de los derechos de las conquistas, la no intervención del continente europeo, entonces había, ¿no? Entonces pues estaba regularizando esa situación porque en esas épocas había, nuestros países estaban todavía en una época de colonización todavía en algunas regiones de América, entonces se ha creado esa una organización. Y posteriormente ya, a partir ya de lo que es ya 1945, 46 específicamente, ya nace lo que es la Organización de Estados Americanos. Dice lo siguiente, a ver, es el organismo regional más antiguo del mundo, ¿no? Cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington de octubre de 1889. En ese momento no era todavía considerada como un organismo como tal, ¿no? Sino es que era considerado como un sistema panamericano, ¿no? Pero ya aquí la OEA fue creada en el año, exclusivamente en el año 1948, pero ya tiene sus antecedentes, porque antes de que se cree la OEA como tal en el año 1948, ha habido diferentes antecedentes para la creación de esta organización. Por ejemplo, había uno que son diferentes tipos de conferencia, ¿no? Diferentes tipos de conferencia, uno que ha empezado para poder consolidar la Organización de Estados Americanos, la conferencia de México, la conferencia de Petrópolis y la conferencia de Bogotá, ¿no? Bogotá. Entonces, se ha ido, en cada una de estas conferencias, pues se ha ido creando, se ha ido haciendo un análisis a través también de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Desde la Carta de las Naciones Unidas se ha ido realizando la intención de crear esta organización, pero ya en la última conferencia, la conferencia de Bogotá, ¿no? Estos 21 estados americanos, pues, suscriben lo que es la Carta de la OEA, ¿no? Suscriben la Carta de la OEA en este año, ¿no? En el año 1948. Entonces, ahí es donde nace ese tratado, esa carta, ¿no? A nivel internacional,
nace ese tratado de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? Ahí como dice, ¿no? La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió la carta ahí, ¿no? En Bogotá, Colombia, la carta de OEA, ¿no? Que entró en vigencia en diciembre de 1951. Evidentemente, ¿no? La Organización de Estados Americanos en una primera instancia no ha nacido como tal, no ha entrado en vigencia el tratado, la carta de organización, sino que ha tenido un lapso, ¿no? Un lapso para que esa pueda ingresar en vigencia. Entra en vigencia la carta de la Organización de Estados Americanos el año 1951. Posteriormente, esta carta ya ha tenido varias modificaciones, ¿no? Varias modificaciones, ha habido protocolos, ¿no? Dice, posteriormente la carta fue enmendada, ¿no? Cuando haces referencia a la enmendación, es que esta carta, este tratado de Organización de Estados Americanos ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Es como la constitución política del Estado, en cierta medida puede haber modificaciones a ciertos artículos a través de la Asamblea Constituyente Constituida. Igual lo mismo esta carta, ¿no? de la Organización de Estados Americanos a través de la Asamblea General, porque tienen también dentro de su organismo una Asamblea General, ha sufrido ciertas modificaciones, y estas modificaciones o estas enmiendas ha sido corregido paulatinamente, ¿no? Una de las primeras correcciones que se ha dado ha sido en el año 1967, como dice aquí, ¿no? En lo que es en Buenos Aires, ¿no? A través de lo que es el protocolo de Buenos Aires. Entonces se ha formado una asamblea ya para poder ver algunas enmiendas y tener algunas correcciones acerca de lo que es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el protocolo de Buenos Aires en 1967 ha modificado, ¿no? En sí la carta en primera instancia pues veían que era una carta incompleta. ¿Por qué? Porque veían que tenía ciertos vacíos, ciertas lagunas respecto, por ejemplo, a ciertas temáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido han visto la necesidad de complementar esta carta, especialmente mucho referente a lo que son los derechos del hombre y los derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde un poquito ya han empezado a consolidar esos aspectos en lo que es la Carta del Protocolo de Buenos Aires en 1967, como dice, ¿no? Posteriormente, y esta también, ¿no? Esta carta, estas enmiendas, pues han ingresado, como dice, ¿no? En esta parte fue suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970. ¿Está bien? Después tenemos, como dice, en esta otra modificación, otra enmienda, ha ido sufriendo lo que es la Carta de Organización de las Naciones Unidas por el protocolo de Cartagena de Indias, ¿ya? Por el protocolo de Cartagena de Indias. ¿Dónde se ha realizado este protocolo? Se ha realizado en esta enmienda se ha realizado en la ciudad de Colombia, ¿ya? En Cartagenas, India. Por eso se denomina protocolo de Cartagenas de India, ¿no? Igualmente no ha habido pues cierta, como vamos a decir, cierta modificación, ya más que todo con lo que se refería al mar Mediterráneo. Ya ha habido una estructuración con referencia al mar Mediterráneo, a la política internacional, ¿no? Que en ese momento pues estaba iniciando lo que son las relaciones exteriores entre los estados, ¿no? Y especialmente con lo que va a ser la Organización de Estados Americanos, como una organización regional, ¿no? Como una organización a nivel de América, ¿no? A nivel de las tres Américas. Entonces, en ese sentido sí ha ido una modificación. Posteriormente ha tenido también otra modificación, es como indica aquí, ¿no? Esta ya una vez que se ha hecho una enmienda, ¿no? Una modificación, pues ha entrado en vigencia en el año 1988. Posteriormente a esto tenemos otra modificación, enmienda en lo que se refiere al protocolo de Managua, ¿ya? En esta modificación se relacionaba con lo que es la vinculación del Consejo de Desarrollo Integral. Entonces, han ido modificando ese punto aspecto a lo que es con la conformación de un consejo, ya
un consejo interamericano ya a nivel de las 3 Américas. ¿Para qué? Para poder velar por el desarrollo integral de los estados americanos. Entonces se ha ido ya avanzando y pues en 1933 igual se ha reunido la asamblea pues y ha logrado modificar, también ha logrado modificar. Posteriormente tenemos el último protocolo, este protocolo entró en vigencia en enero de 1996, ¿no? Y el último protocolo es el protocolo de Washington, suscrito en 1992, ¿ya? Esta entró su vigencia en el año 1997. Este acuerdo ha ido directamente a fortalecer lo que va a ser la democracia representativa, ¿no? A partir de ahí, de este protocolo, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces tiene, vamos a decir que tiene una de las facultades, vamos a decir, ¿no? De realizar o de ser partícipe, ¿no? En los Estados miembros, en las actividades democráticas, Es por eso que actualmente, pues, la OEA siempre está como observador, exclusivamente ya dedicado más que todo a la actividad de lo que son la actividad democrática, la actividad de la protección de los derechos humanos a través de lo que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? La Confederación Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay una responsabilidad exclusiva de esta Organización de Estados Americanos acerca de lo que es la protección de los derechos humanos y también ese control de lo que son las políticas internas del país y especialmente a través de lo que es la supervisión, vigilancia, la participación de la OEA en las organizaciones democráticas, las cuales se realizan a través de elecciones dentro de cada estado, ¿no? Entonces siempre va a participar, ¿no? En la observación de que los actos electorales, los actos democráticos de elección para un presidente y vicepresidente sea de manera democrática y no están en contra de lo que es el golpe, ¿no? La intervención militar y otros. Entonces siempre hay una protección. Es por eso que la OEA siempre ha ido interviniendo, ¿no? Vamos a decir, siempre ha ido realizando sus intervenciones en aquellos estados en los cuales tienen conflictos de tipo político. Si se han dado cuenta, en los últimos años la OEA siempre ha intervenido, por ejemplo, ha intervenido en Cuba, ha intervenido en Venezuela, ha intervenido en Nicaragua y otros estados, y también en Bolivia, ¿no? En Bolivia a través de lo que es el presidente de su asamblea, entonces ha intervenido, ¿no? En ese momento por las situaciones que se estaba presentando, las situaciones políticas, democráticas que se estaba suscitando en nuestro país. Entonces, la Organización de Estados Americanos, pues, interviene de esa manera, ¿no? No está en contra está en contra de los gobiernos de factos, ¿no? Entonces, ahí no solamente quiere que apoya, vamos a decir, ¿no? La estructura de una organización democrática de los diferentes estados, ¿ya? Eso más o menos es uno de los objetivos, vamos a ver más adelante, pero de manera resumida les estoy diciendo más o menos en qué interviene más que todo, ¿no? Más que todo la protección de los derechos humanos, ¿no? Y la participación de la democracia y las políticas internas, ¿no? Supervisando, vigilando, participando a través de sus observadores, todos, ve que los Estados miembros pues puedan llevar adelante respetando lo que es el protocolo, la carta de la OEA, ¿ya? La OEA. Entonces, eso es más que todo sus características de la Organización de Estados. Dice cierto, como toda organización, así como la ONU, la OEA también en cierta medida tiene ciertos propósitos. Dice lo siguiente: afianzar la paz y la seguridad del continente, dice, ¿no? De todo el continente europeo. También promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. Evidentemente, eso es lo que les decía, ¿no? Su actuación más importante dentro de lo que es esta organización va a ser a nivel democrático, ya a nivel democrático. Va a actuar
que en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, pues, no puede haber intervencionismo de otros estados, bueno, sino que otros estados vayan y puedan intervenir ciertos estados independientes soberanos, ¿no? Más al contrario, que los estados miembros pues puedan llevar adelante así la elección de sus mandatarios mediante la democracia popular. ¿Ya? Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre estados miembros. Evidentemente, si es que existe alguna controversia o alguna dificultad, igual la Organización de Estados Americanos va a intervenir en tratar de solucionar aquellas controversias o dificultades entre los estados, no miembros. Generalmente siempre va a participar a referencia de los estados miembros. Dice, organizar la solución solidaria de estos en casos de agresión. Evidentemente va a buscar soluciones pacíficas, ¿no? Procurar la solución de problemas políticos, jurídicos, económicos que se susciten entre ellos. Evidentemente no solamente va a ser entre estados, ¿no? Entre un estado y otro estado. Las controversias pueden ser también a nivel interno, no solamente a nivel externo. Entonces va a intervenir de esa manera, de la medida en que les he indicado, ¿no? Entonces, más que todo con la protección a los derechos humanos, buscando el desarrollo, ¿no? La paz social, el desarrollo económico y buscando soluciones a las controversias políticos, económicos y culturales. Alcanzar, dice, ¿no? Una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos de desarrollo económico y social de los Estados miembros, ¿no? Alcanzar la efectiva limitación de armamentos convencionales para que permita dedicar el mayor número de recursos. Evidentemente va a colaborar en esa situación, cosa que los Estados miembros puedan ir avanzando en el desarrollo económico y social de sus miembros. ¿Cómo está conformado la estructura de la OEA? No la estructura, vamos a ver cuáles son los países miembros que son parte de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos en un principio, como les dije, había iniciado con lo que son 21 países, ¿no? 21 países. Pero en la actualidad la Organización de Estados Americanos está conformado por 35 miembros, 35 estados suscritos que han ratificado la Carta, el Tratado de la Organización de Estados Americanos, ¿ya? A partir de su fundación, ¿no? En una primera instancia estaba conformado por 21, después posteriormente se han sumado lo que son 14 estados, ¿no? En total, siendo 21 más 14 son 31 estados que conforman la Organización de Estados Americanos, ¿no? ¿Cuáles son estos estados? Por ejemplo, dentro de los estados miembros, aquí he sacado un pequeño listado, dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los fundadores? Todo esto, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? La República de Argentina fue uno de los estados que ha fundado la Organización de Estados Americanos, Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federal de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Costa Rica, la República de Cuba, la República Dominicana, la República del Ecuador, la República del Salvador, Estados Unidos, la República de Guatemala, la República de Haití, la República de Honduras y Estados Unidos de México, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos. Son estados fundadores, ¿no? Estados fundadores. Pero también tenemos la República de Nicaragua, ¿no? La República de Panamá, la República de Paraguay, la República de Perú, la República Oriental de Uruguay, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Hasta ahí todos estos miembros son los 21 miembros fundadores, ¿ya? Los 21 miembros fundadores de la Organización de Estados Americanos, que en un principio, como les decía, era un sistema panamericano. Posteriormente se han ido adicionando, ¿no? Se han ido sumando a esta organización otros estados. ¿Cuáles son los otros estados? Por ejemplo, estos. La República de los Barbados en el año 1967 se ha sumado, se ha unido a la Organización de Estados Americanos. Posteriormente la República de Trinidad Tobago, 1967. Jamaica en 1969. Granada en 1975. La República de Surinam en 1977.
y la Mancomunidad Dominicana en 1979, Santa Lucía 1979, ¿no? Antigua y Barbuda 1981, ¿no? San Vicente y las Granadinas en 1981, la Mancomunidad de las Bahamas 1982, la Federación de San Cristóbal, Nieves 1984, Canadá 1990 y Belice 1991 y la República de Guyana en 1991. Si se dan de cuenta, ahí está pues la Organización de Estados Americanos, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, ahí sus estados pertenecientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta parte, no? Si se dan de cuenta, ¿dónde está la República? Aquí, ¿no? La República de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Es uno de los países que ha fundado, ¿no? Pero la mayoría de estas organizaciones internacionales tiene una visión globalizadora, tiene una visión de globalización, tiene una visión del capitalismo, la mayoría de todos estos, ¿no? En ese sentido, pues, la República de Cuba en el año de 1966, ya en el año de 1966, ha sufrido una separación de lo que es la Organización de Estados Unidos. Así, en la Asamblea de la Organización de Estados Unidos que se ha realizado en el año 1966, pues a través de las controversias, ¿qué tipo de controversias ha habido en ese año? ¿No? Ha habido las controversias de tipo ideológico, como decía, ¿no? De tipo ideológico, porque la República de Cuba, pues está organizado bajo un sistema del régimen marxista, del régimen helenista, del régimen socialista, ¿no? En ese marco, pues, en ese año, en el año de 1962, pues, se ha resuelto la separación del gobierno de Cuba, ¿no? Se ha resuelto la separación en la participación, ¿no? En la Organización de Estados Americanos. Se ha separado, pues, y ha quedado sin efecto dentro de esta organización. Entonces, pues, eso es lo que ha pasado, ¿no? Dentro de lo que es, con lo que es el Estado de la República de Cuba, ¿no? En ese sentido, pues, pero también se ha ido tratando ¿cómo se dice? No la reestructuración, sino es que el retorno también, ¿no? Tratar de dar una solución a la participación de lo que es la República de Cuba en lo que es la Organización de Estados Americanos, a través de procesos de diálogo que ha ido adelante, ¿no? Entre lo que es los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y el Estado o la República de Cuba, ¿no? Tratando de ver si es que existe algunos propósitos, principios en comunes con lo que es la Organización de Estados Americanos, pero actualmente pues ¿no? La Organización de Estados Americanos pues está viendo la posibilidad de que la República de Cuba pueda retornar, ¿no? A ser parte de lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Eso por una primera parte, ¿no? Entonces hay ciertas características que conllevan a que la Organización de Estados Americanos pues esté relacionado más que todo con lo que son la solución de controversias pacíficas, la seguridad colectiva, el respeto a los derechos humanos. Todos los Estados miembros pues tienen que asumir, por ejemplo, el respeto a lo que es a la vida, por tanto hay una renuncia tácita a lo que es el derecho o sea, una renuncia tácita a lo que es la expresión de lo que va a ser la guerra entre estados, ¿no? ¿Por qué? Como les he dicho, hay exclusivamente un campo de tratamiento acerca de el respeto a los derechos humanos a través de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otras características. Evidentemente, en función a esa normativa de lo que es la Organización de Estados Americanos, pues salen muchas normas
dentro de nuestro Estado, a través de lo que es la Constitución Política de Estado y demás leyes, en protección en proteger aquellos derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, en función a estos tratados, a estos convenios, se empieza a proteger en nuestra Constitución de esos valores y esos principios nuestra normativa a nivel nacional, buscando la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos y el respeto a las actuaciones políticas dentro del Estado, a las actuaciones políticas internas dentro de cada Estado y a las actuaciones políticas externas entre Estados. Entonces, hay esa característica con referencia a lo que es la Organización de Estados Americanos. Ya, ¿dónde estamos? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Se ha perdido mi señal? ¿Qué pasa? Sí, le escuchamos. Muy bien, Hugo. Entonces, hasta esa partecita quedaremos, hasta la estructura, vamos a llevar la estructura de la Organización de Estados Americanos la próxima semana, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Porque